Bien, hermanos, en este capítulo continuamos con ese recuento que está haciendo Moisés de la travesía de Israel, recordándoles también de las batallas que habían tenido, de la fidelidad de Dios por un lado, mostrando cómo Él iba a pelear por ellos, pero también vemos por esa experiencia de Moisés al final de ese capítulo, la severidad de Dios. Así que quisiera que veamos dos pensamientos principales aquí, hermanos, porque este capítulo está muy relacionado con el 2. No quiero volver a repetir algunas cosas que dije allí, pero quiero que vean en el versículo 21, cuando Moisés está hablando con Josué. Y dice: ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Tenemos que recordar que el libro de Deuteronomio es un libro de transición. ¿En qué punto está Israel aquí? Está por cruzar hacia la tierra prometida, pero no lo va a hacer con Moisés. Moisés se los está recordando también en este capítulo. ¿Con quién va a cruzar Israel hacia la tierra prometida? Con Josué. Con Josué. Deuteronomio nos ayuda a hacer esa transición en la que Moisés dice: esto es lo que va a pasar, yo no voy a poder entrar con ustedes, tienen que recordar la ley que Dios nos ha dado y la voy a exponer en un momento, que es lo que Moisés va a empezar a hacer desde el capítulo 4 en adelante, exponer la ley y recordarle al pueblo cuáles son las condiciones que tiene que guardar si quería permanecer en la tierra. Pero antes de eso nos recuerda una vez más, Moisés le deja en claro al pueblo que Josué será el sucesor. Vean que ya lo había hecho en el capítulo 1. Josué dice en el capítulo 1, versículo 38, Moisés dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, el Señor está hablando con él, Moisés lo está repitiendo aquí, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Igual forma, aquí en el capítulo 3, encontramos ahí el versículo 21 y 22, ya los leíamos, y en el versículo 28 otra vez, el Señor le repite esto y Moisés lo está repitiendo al pueblo, recordándoles quién va a ser el líder. Y dice: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Y qué es lo que le dice a Josué, hermanos, Moisés? ¿Y qué es lo que le está recordando al pueblo? Moisés está diciendo: así como Dios hizo con esos dos reyes en esas batallas que tuvimos, así va a ser el Señor con todos los reinos. Porque ¿qué va a pasar con Josué? Tenían que entrar peleando, hermanos. Iba a ser una prueba para la fe del pueblo. Iban a tener que pelear. Y creo que por eso el Señor le repite a Moisés que anime a Josué. Y así vamos a empezar el libro de Josué después. Esfuérzate y sé valiente. Porque iban a tener que entrar peleando. Y esto, hermanos, esta pequeña frase que Moisés le dice a Josué: así como Dios hizo con esos dos reyes, así va a ser con todos los reinos. Nos enseña, hermanos, cuál es la base de la tipología. ¿Qué quiero decir con esto? La base de la tipología es esta: así como Dios hizo en el pasado, así va a ser ahora, pero de una manera mucho mayor. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué vamos a ver en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas? En esas batallas que los hombres fieles de Dios tienen. ¿Qué pasa cuando ganan? ¿Cuál es la razón, el motivo por el que están ganando? Estaban dependiendo del Señor. ¿Y cuál era el precedente para esas batallas? Pues esas primeras batallas que encontramos en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. ¿Cuál es mi punto aquí, hermanos? Que este principio sigue vigente. Como iglesia podemos decir: así como Dios hizo en ese momento, así Dios va a hacer ahora, pero de una manera mucho mayor. Vean por favor Mateo capítulo 16.
versículo 18. Mateo 16, 18. Cristo hablando con Pedro, después de esa declaración de parte de Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Señor Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De dónde viene la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? De la palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo para hablar de la congregación, del pueblo reunido, es la palabra cajal, la iglesia, el pueblo. ¿Cuál es la implicación de estas palabras del Señor Jesucristo, hermanos? Que tienen un carácter bélico, porque ¿a qué nos recuerdan? A la congregación en el desierto. ¿Y qué hacía la congregación en el desierto? Peleaba. ¿Cuál es la imagen aquí? Hermanos, las puertas del Hades, el Hades es como una ciudad que se está oponiendo a la ciudad de Dios, y llega la iglesia. La iglesia no está a la defensiva aquí, la iglesia está a la ofensiva, atacando las puertas de esta ciudad. Si no, piensen en la forma en que nuestro Señor Jesucristo habla de esto, diciendo que para poder despojar al hombre fuerte, tiene que venir alguien más fuerte. En otras palabras, Cristo, para atar a Satanás y sacar a esas almas que el enemigo tenía cautivas. ¿Qué estamos haciendo como iglesia, hermanos? Estamos en una misión de rescate. Seguimos a la ofensiva. Es cierto que no traemos una espada física en este momento, pero tenemos una espada espiritual, tenemos la palabra de Dios y vamos presentando un asedio. Estamos atacando las puertas del Hades. ¿Y qué dice Cristo? ¿Cuál es la promesa? Que esas puertas no van a prevalecer contra su iglesia. Que en un momento, hermanos, vamos a ver esa conquista y el pueblo de Dios va a terminar de ser reunido. Por eso digo que este principio sigue vigente. Eso que Moisés le dijo: Josué, así como viste que Dios hizo con esos dos reyes y cómo nos dio la victoria, así lo va a hacer en su momento contigo. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, hermanos. Estamos viendo la victoria de Dios, es cierto, una victoria que viene por medio del sufrimiento, pero estamos viendo la manera en que Dios está conquistando, reclamando las naciones para sí y diciendo: este es mi pueblo. En segundo lugar, hermanos, quisiera que nos detengamos para pensar en la forma en que termina este capítulo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Dios no permite que Moisés entre a la tierra prometida. El Antiguo Testamento, hermanos, nos enseña de muchas maneras. Nos enseña por instrucción, nos enseña por mandamientos, pero una de las formas que utiliza el Antiguo Testamento para enseñarnos es por medio de ejemplos. Entre tantas maneras en que nos enseña, una forma son los ejemplos. Y aquí tenemos la vida de Moisés como un ejemplo. Podemos considerar su vida en un sentido positivo y pensar, bueno, ¿qué podemos decir de las virtudes de Moisés? El hombre más manso sobre toda la tierra, un hombre que caminó por la fe, un hombre, hermanos, de quien el Señor dice en el Antiguo Testamento que él iba a hablar con su siervo cara a cara, en un sentido positivo. Pero también podemos considerar la vida de Moisés teniendo reservas y cuidado en un sentido negativo. Y pensar en ese último evento de su vida, que a él no se le permite entrar a la tierra prometida. Entonces, la vida de Moisés refleja tanto la comunión con Dios y su misericordia, como también, de una manera matizada, la severidad de Dios y las consecuencias del pecado. Y digo de una manera matizada, hermanos, porque creemos que Moisés era un siervo santo y que él pasó a la presencia del Señor. Pero Dios, sin embargo, no le permitió entrar a la tierra prometida. Dios permitió que Moisés viera la tierra, y en eso hay algo de misericordia,
pero no que pasara. Y piensen cuánto tiempo esperó Moisés por ver esta tierra. Por lo menos 40 años podemos decir que anduvieron vagando en el desierto, pero no se le permitió entrar por su pecado. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Algunas lecciones prácticas. En primer lugar, que ni aun los siervos más santos sobre la tierra están exentos del pecado y de sus consecuencias. O sea, Dios no tiene favoritismo a la hora de ejercer su disciplina. Y aún hasta los hombres más santos, el Señor los va a azotar cuando sea necesario. Nadie puede estar exento del pecado mientras permanezca en este cuerpo. En segundo lugar, Dios en ocasiones muestra su severidad de formas que no entendemos. Porque seguramente una de las primeras cosas que pensamos al ver esto es, ¿y por qué el Señor no le permitió pasar? Otras veces, hermanos, Moisés intercedía por el pueblo. ¿Y qué decía el Señor? Está bien, Moisés, los voy a perdonar y voy a hacer esto que tú dices y mi presencia va a estar contigo. Pero en este momento, hermanos, Moisés ora y ora seguramente con tal fervor, con tal deseo de entrar a la tierra. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Basta, no me hables más de este asunto. O sea, Moisés, en otras cosas te he contestado y has visto mi misericordia y tu intercesión ha sido eficaz, pero en esta petición no vas a obtener una respuesta positiva. Una consecuencia por el pecado. Piensen en eso, hermanos. Dios muestra su severidad de formas que no entendemos en ocasiones, pero aún esto proviene como un azote de su mano paterna para que aprendamos a temer. Además, en tercer lugar, el perdón de Dios y sus promesas incondicionales no son sinónimo de que no habrá consecuencias por el pecado. La gracia de Dios no nos enseña que no va a haber consecuencias por el pecado. La gracia de Dios nos enseña que si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a ser perdonados de ese pecado. Pero hay consecuencias. Hermanos, y yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto en alguna u otra medida. Que hay ciertas cosas que incluso cargamos de la vida pasada que llevábamos antes de Cristo. Ciertas cosas que nos marcaron, cosas que hicimos que van a permanecer en nuestra memoria hasta que seamos glorificados. Pensamientos que no deberían estar allí, imágenes tal vez que quisiéramos borrar, pero que permanecen como un aguijón, recordándonos la vida que llevamos. Consecuencias. Pueden ser consecuencias en el cuerpo, por ejemplo. Pueden ser enfermedades. Imagínense una persona que Dios salve del alcoholismo y su cuerpo esté completamente destruido, o de la drogadicción. No podemos quitar esas consecuencias, pero están allí para enseñarnos el valor de la gracia, para recordarnos lo que éramos antes de Cristo y para recordarnos también, hermanos, la severidad de Dios. Además, si Moisés no pudo pasar, piensen, ¿qué debía de concluir Israel acerca de este ejemplo? Israel debería decir, a ver, si este hombre tan santo pecó y Dios no le permitió entrar a la tierra, ¿qué va a pasar con nosotros que vamos a entrar a la tierra si pecamos? Moisés se los va a decir después en el libro. La última consecuencia iba a ser, Dios los iba a expulsar de esa tierra. La vida de Moisés sería un ejemplo también para ellos, para recordar, si este hombre no pudo entrar, si nuestro líder no pudo entrar, con cuánto temor tenemos que guardar nuestro corazón para permanecer en la tierra. Y por último, hermanos, Dios muestra su misericordia y fidelidad al establecer un sucesor. Moisés no iba a poder pasar en la tierra, pero se nos repite en el libro de Deuteronomio, Josué va a ser el que va a pasar. Anímalo, fortalécelo, recuérdale estas palabras y con eso, hermanos, tenemos un símbolo, un sello de la misericordia de Dios. Que aunque aún el más santo de sus siervos había fallado, el Señor se iba a asegurar de que su pueblo pasara
a esa tierra. Dejemos este pasaje, hermanos, recordando entonces estas dos cosas, que la iglesia sigue a la ofensiva, que seguimos presentando un ataque, es un ataque espiritual, es un ataque que se ve diferente ahora, y consideremos el ejemplo de Moisés para pensar en la misericordia de Dios, pero también en su severidad, para infundir temor en nuestros corazones y decir: Señor, nosotros queremos ver esa tierra, no meramente el símbolo, como lo pudo ver tu siervo Moisés, sino esa Canaán celestial. Que Dios nos guarde entonces, hermanos, hasta que podamos llegar sanos y salvos a aquella tierra. Amén.